Dios te bendiga. Te habla tu hermano evangelista Luis Romero. Hoy traigo una pequeña enseñanza maravillosa titulada ¿Cómo orar eficazmente? Leamos la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, verso 16. Dice así: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a aprender hoy en esta enseñanza cómo orar eficazmente. Recuerda que este es el programa 7 minutos con Dios. La oración eficaz. Sabemos que orar es conversar, hablar, dialogar, interactuar con Dios. Jesús dijo la necesidad de orar. La palabra eficaz quiere decir enérgica, efectivo. Entonces, si unimos estas dos frases o estas dos palabras, es conversar de una manera enérgica o efectiva, hablarle a Dios de una manera enérgica o efectiva. Por eso que Jesús tenía resultado en el público, porque él sabía el principio de la oración. La oración tiene muchos elementos, muchos requisitos, pero hoy te quiero enseñar a través de este programa llamado 7 minutos con Dios unos requisitos muy poderosos que te van a enseñar cómo orar efectivamente, cómo orar eficazmente. Alabado sea Dios. Y el primer requisito, aleluya, alabado sea Dios, es que tenemos que orar con fe. Debemos tener una fe genuina, sincera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que tú tengas fe. Si tu oración no tiene fe, no va a ser eficaz, porque la fe materializa lo sobrenatural en la tierra. La fe te ayuda a trascender, a alcanzar cosas que humanamente no puedes hacer. Tu fe debe ser fuerte, alimentada, crecida. Necesitamos en primer lugar una fe genuina, sincera, verdadera, porque hay fe fingida, hay fe débil, enferma. Entonces es el primer ingrediente o el primer requisito para tener una oración eficaz. Debemos orar con fe genuina. Y la Biblia enseña claramente, gloria sea al Señor, y dice: os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Vio? Necesitamos fe. El segundo ingrediente, aleluya, para que tu oración sea eficaz, se debe orar conforme a la voluntad de Dios. La palabra enseña y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces tú tienes que orar conforme a la mente, al deseo, el propósito, el plan, al diseño, el modelo, a la asignación de Dios. No ores desalineadamente, tienes que orar conforme al reino, conforme a lo que Dios tiene trazado en su palabra. Amén. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El tercer ingrediente, alabado sea Dios, no solamente es orar conforme a la voluntad, sino que tú tienes que permanecer en la voluntad. Una cosa es orar por la voluntad y otra cosa es permanecer. Entonces, la Biblia enseña, amados hermanos, y quiero leerle, y dice: cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tú tienes que agradarlo. Entonces tienes que permanecer en su voluntad, en su deseo. Entonces, los ingredientes son una fe sincera, genuina. Debes orar conforme a la voluntad, al deseo de Dios. El tercer punto es orar para permanecer en la voluntad de Dios. El cuarto ingrediente es que tú debes orar
con perseverancia. Persistir en la oración. Tenemos que persistir. Tenemos que ser constantes en la oración. La persistencia. Como esa mujer que fue a donde un hombre malo que no temía a Dios y le decía: resuélvame mi caso, resuelve mi caso. Y el hombre malo le resolvió el caso porque ella era persistente. Tú tienes que persistir. La Biblia dice: orar sin cesar. Orar constantemente, en todo lugar. Y por último, el quinto ingrediente, uno de los más importantes, es que tú tienes que orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esto es voluntad del Rey de Reyes. Y Jesús lo dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces tienes que pedir conforme al nombre de Jesús, en armonía a su persona, a su carácter, a su voluntad. Eso nos lo enseña la palabra. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tienes que pedir en el nombre de Jesús. Entonces, en primer lugar, tienes que tener una fe sincera, genuina. Cuidado con la fe débil, con la fe enferma. Necesita una fe genuina y sincera. Segundo, necesita orar conforme a la voluntad de Dios, a los planes. Por eso dice la Biblia que hay que buscar primeramente su reino y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Debes orar para que se haga la voluntad de Dios, como está en el modelo de oración. Tercer punto, tienes que permanecer en la voluntad de Dios. Ya la conoces, debes permanecer. Y el cuarto ingrediente, debe persistir. La persistencia es clave. Tiene que persistir en la oración, mantener una vida profunda, continua, progresiva de oración tarde, mañana y a mediodía, en el día, en la noche y la madrugada. Y por último, tienes que pedir en el nombre poderoso de Jesús. Este es el tema, cómo orar eficazmente. Te habló tu hermano evangelista Luis Romero. Este es tu programa 7 minutos con Dios. No te olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y dale ¡pling! A la campanita, a la primera campanita. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos con otro mensaje.